Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes como todos los sábados. Qué bueno que ya estamos empezando nuestra mañana para poder aprender y construir nuevas cosas como familia, como padres, como maestros. Gracias al programa Vive Apoyo en Duelo, que es la plataforma que nos ayuda a conectarnos México, República del Salvador y otros países. Es un gusto poder leer los comentarios que nos hacen y saber que nos ven en muchos países, en muchos lugares y que estamos llegando a muchas personas para que puedan trascender y hacer en su vida cosas distintas y cosas en beneficio de ellos mismos y de todo su clan familiar, porque me comentan algunas personas que no solamente se han modificado las cosas en su familia, sino con otros miembros de la familia. Entonces eso es muy gratificante y agradezco al programa Vive Apoyo en Duelo porque nos permite hacer este cambio de paradigma en cuanto a la educación y cómo es que debemos de atender ahora las nuevas situaciones que se nos están presentando. El día de hoy vamos a hablar acerca de las técnicas de autocontrol en los niños pequeños. Y ese tema nos sirve específicamente como para poder tener, les voy a ir dando a lo largo de la plática, algunos tips de cómo poder hacer para que los niños regulen sus emociones, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? Es que si la persona, el niño, el adolescente o el adulto tiene la capacidad de comprender lo que le está pasando, puede entonces gestionar eso que le está pasando y lograr así tener conductas adaptativas que le permitan estar dentro de una sociedad de una forma armónica y pacífica. Para eso nos sirven estas técnicas de autocontrol, porque es muy importante que las personas entendamos que vivimos dentro de una sociedad. Si nuestros hijos solamente convivieran con ellos mismos o con su hermano o con nosotros, no tendríamos ningún problema, porque al final de cuentas, esos niños pequeños solamente necesitan construir ciertas herramientas emocionales que le permitan confrontarse en la realidad en la que viven. Pero lo cierto es que esos pequeños no son solamente parte de la familia, sino que integran una sociedad en la cual requerirán elementos suficientes para que puedan incluirse en esa sociedad, tener una convivencia armónica y pacífica y tener entonces como resultado el logro de diferentes pues interacciones que le permitan sumar en lugar de restar. Cuando tenemos niños o adolescentes e incluso adultos que no pueden gestionar sus emociones, nos damos cuenta que lo que vamos percibiendo en esa persona es que tiene pocas redes de apoyo, no cuenta con los elementos necesarios para poder salir en una crisis y entonces puede generar una doble crisis y muy por encima de eso podría pensar que no es una persona aceptada o amada por la sociedad y eso no beneficia en su cuestión de autoestima, entonces va generando ciertas problemáticas que no le permiten seguir avanzando. Entonces nos vamos dando cuenta que la autogestión de las emociones es muy importante para tener esta convivencia armónica y pacífica, pero sobre todo para lograr los resultados que deseamos a largo plazo, no solamente cuando es una situación, sino que las vamos construyendo y a largo plazo nos van funcionando. Entonces, el día de hoy, vamos a adquirir algunas técnicas, algunas ya las saben, solo les pondremos nombre, otras no las conocen, pero bueno, las vamos a compartir. Cualquier duda, cualquier comentario, nos escriben y con todo gusto los vamos respondiendo. Y bueno, pues empecemos entonces entendiendo que la parte de la autogestión de las emociones tiene mucho que ver con el autocontrol emocional. Cuando nosotros, como les decía, conocemos lo que nos está pasando en nuestro cuerpo, entonces somos capaces de poder gestionar acciones o actividades que nos permitan hacer una autorregulación de eso que estamos sintiendo. Pero ¿qué pasa? Pues lo primero que pasa es que nosotros tenemos que enseñarle a ese pequeño que desde que él nace tiene sentimientos, sensaciones en su cuerpo y nosotros lo que tenemos que hacer es poner nombre. Me da como gusto compartir con ustedes algunos de los estudios que se han hecho a nivel mundial y donde se ha visto o ha sido de manifiesto que las cuestiones de control o autocontrol emocional vienen desde el vientre. Es decir, tenemos algunos niños que incluso ya vienen con una carga de programación ante las situaciones de emociones como ira, enojo, tristeza.
¿Qué pasa? Que cuando la madre concibe al bebé y durante el embarazo tiene ciertas exposiciones a sentimientos como ira, enojo y tristeza, el bebé va registrando esa sensación que le da en la corporalidad eso que está pasando afuera. Entonces, les comparto, por ejemplo, que vino un paciente conmigo al consultorio, tenía el paciente aproximadamente 3 años y la maestra lo refiere porque es un niño muy agresivo, pero sobre todo es agresivo con la mamá. O sea, con la mamá le pega, le avienta las cosas, se le tira en el suelo, pero cosas de agresividad importantes. Entonces, cuando ellos llegan conmigo, yo empiezo a analizar al pequeño y me doy cuenta que hay un registro que él no puede percibir, pero que está ahí desde el vientre de la mamá. Yo empiezo a preguntar cómo fue el embarazo y entonces efectivamente el embarazo durante los últimos 5 meses hubo violencia intrafamiliar, específicamente con ella, del padre hacia ella, y entonces ella genera ciertas conductas y ciertas sensaciones y emociones en la corporalidad que se registran en ese pequeño. Es muy importante que hagamos conciencia de que esto que está pasando, pues cualquiera podría decir, bueno, el bebé no lo ve, pero el bebé lo siente y acuérdense, los sentimientos es de lo que nosotros tenemos la razón de lo más importante dentro de nosotros porque es algo que viene innato desde nosotros. Entonces, ese pequeñito empieza a tener conductas importantes, yo empiezo a darme cuenta y entonces digo, claro, aquí no es el niño de 3 años no es un niño agresivo. El niño de 3 años no es quien ya nació agresivo, no nació con ese chip, sino lo que pasó es que durante su gestación le dieron una información errónea de lo que era esta situación de las emociones y sentimientos. Con ese niño se hace un ejercicio específico de regresión y cuando nosotros trabajamos este tipo de ejercicios, después de una semana, dos, empieza a ver el cambio. Pero ese día que hicimos ese ejercicio con ese pequeño, en cuanto el niño se despertó, volteó y le dijo, mamá, yo te quiero mucho y te prometo que no te voy a volver a pegar. Entonces quiere decir que el niño, en su forma inconsciente, pudo entender el mensaje de que la forma en la que él se relacionaba con la madre no era la adecuada, toda vez que era una información equivocada. Pero eso se logró a partir de darnos cuenta de cómo es que este niño venía impactado desde su nacimiento. Desde antes de su nacimiento, él ya traía cargas emocionales importantes ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer primero que nada? Bueno, entender que una vez que nosotros tenemos ya la información de que está un bebé en el vientre, nosotros desde ahí, madres, padres, familia, tenemos que cuidar la situación emocional de ese bebé. ¿Cómo? Buscando que la mamá esté lo más tranquila posible, buscando que la mamá estimule a ese pequeño de diferentes maneras, ¿no? De una forma positiva y que tenga exposición regulada o nula ante acciones, sentimientos o sensaciones negativas que le puedan generar un impacto a ese bebé. ¿Cómo hacemos una educación emocional desde el vientre? Pues cuando nosotros mismos como mamás estamos embarazadas y empezamos a sentir que estamos exponiéndonos a situaciones de enojo, tristeza, ansiedad, desesperación, nosotros tenemos que hablar con ese bebé, tenemos que estimular el vientre, la panza, tenemos que hablar y decir, no está pasando nada, me estoy sintiendo triste, pero esto va a pasar. Tú eres lo más valioso, aquí estás conmigo, vamos a salir adelante, pero vamos a empezar como a hablar. Cuando hablan ustedes como mamás embarazadas, cuando hablamos, lo que hacemos es que sacamos la emocionalidad y la emocionalidad no se queda registrada y entonces el bebé la puede pasar, o sea, el feto la puede ir como evolucionando y no se la queda, ¿no? Entonces es muy importante, fíjense, desde cuándo empieza estas técnicas de poder manejar una autorregulación, desde el vientre de la mamá. Hay veces que las mamitas cuando vienen acá conmigo al consultorio dicen, es que no deja de moverse, o sea, está demasiado inquieto, entonces lo que se sugiere es que haya ciertas actividades que le permitan a ese feto encontrar momentos de tranquilidad y de paz. A lo largo de la plática vamos a ir viendo diferentes técnicas, pero bueno, dentro de las que son para las mamás que están en gestación, una podría ser la música, ¿no? Músicas de relajación, la realización de mantras,
de mandalas, ¿no? Que les permiten entrar a un proceso emocional de paz y pueden entonces transmitirlo a ese bebé. Las técnicas de respiración son muy importantes en la etapa de gestación y esto poco a poco, aunado con los enunciados positivos que les vamos diciendo a esos bebés dentro del vientre, van sumando y van haciendo que cada vez ese bebé vaya teniendo más elementos que está guardando en su cerebro y que en algún momento va a poder utilizarlos cuando ya llegue a esta vida y pueda entonces recordar muchas de esas cosas, ¿verdad? Son teorías que nos permiten darnos cuenta hoy que desde el vientre de la mamá los niños van aprendiendo. No llegan como antes nos decían, como una tabula rasa que no saben nada y que les vamos a enseñar. No, esos bebés ya traen una carga energética, ya traen una carga emocional y depende de nosotros, mamás y papás, que ese niño traiga esa carga de una manera positiva o negativa. Cuando el bebé nace, entonces empezamos con otro proceso de autorregulación de las emociones. Todo depende de cómo es el sistema familiar, de cómo se vive en el sistema familiar, de cómo es que se manejan ciertas cosas. En algunas familias se aceptan unas cosas, en otras familias se aceptan otras. Sin embargo, lo importante es saber que ese pequeño va a aprender esas técnicas de autorregulación a partir de lo que se vive dentro del entorno familiar, a partir de cómo se manifiesta el autocontrol de la mamá, de cómo se manifiesta el autocontrol del papá, de los mismos hermanos. Él va a ir como percibiendo eso. Cuando el bebé es muy pequeño, aproximadamente 2 meses, 3 meses, el bebé empieza a crear una conciencia acerca del mundo que lo rodea, de los sonidos, de las sensaciones, de los olores, de las situaciones. Entonces es ahí cuando nosotros podemos empezar a trabajar estas enseñanzas específicas de cómo sería una autorregulación, que es muy importante conocer al bebé, es muy importante tener lo que nosotros le llamamos lectura de bebés. Es decir, las mamás están muy preparadas en ese sentido, ya como ya lo traen, ¿no? Como instinto, pero papá, abuelitos, tíos, hermanos tienen que desarrollarlo mucho más para que puedan entonces establecer una comunicación efectiva con esos bebés. La lectura de bebés consiste en poder observar sus movimientos, sus gesticulaciones, sus miradas, sus manitas para saber qué es lo que está diciendo a partir de la corporalidad que está presentando. Las mamás logran identificar durante las primeras semanas el motivo del llanto, si es por hambre, si es por sueño, si es porque está incómodo, si porque le duele algo. Ese pequeño trabajo que están haciendo las mamás de autodescubrirse como mamás y descubrir qué pasa en el pequeño permite hacer un vínculo afectivo que va a ser la pauta importante para lograr el trabajo de la autorregulación y el desarrollo de la autonomía en ese pequeño. Es decir, cuando mamá tiene la capacidad de detectar qué está pasando, lo siguiente es que mamá pueda platicar con el bebé, aunque sea muy pequeño, acerca de lo que le está pasando. Es decir, poner palabras a lo que está sintiendo. Sí, ya sé que sientes cólicos, eso te hace sentir incómodo. Ahorita vamos a hacer algo para que te sientas mejor. Sí, ya sé que estás enojado porque tienes hambre, ya estoy preparándome para darte de comer. Sí, ya sé que tienes frío, lo sé, entonces vamos a ir preparándonos para que no tengas frío, ya te voy a tapar. Es decir, este pequeño lenguaje va generando registros en el cerebro que el niño puede ir conociendo a partir de lo que la mamá va interviniendo con él. Una vez que el niño tiene aproximadamente 5 o 6 meses, tenemos ya o ellos tienen la capacidad de demostrarnos específicamente qué es lo que les está pasando. Un niño de 6 años ya puede poner manifiesto en su lenguaje corporal el enojo que le produce que no le den algo, ¿no? O sea, cuando no se ve un objeto y empieza a decir, y entonces no lo acercamos o no se lo damos y se nota, se pone de manifiesto en su cuerpo, en su cara, en su gesticulación, en sus manitas, el enojo que le produce que no pueda obtener lo que está solicitando. En ese momento también es muy importante que la persona que está haciendo el acompañamiento a ese bebé le ponga nombre a eso que está sintiendo. Ah, estás enojado porque quieres el coche, ¿verdad?
y te enoja no poder alcanzarlo. Ok, muy bien, ahorita te lo doy, ¿no? O ya sé que estás enojado porque quieres ese vaso, pero ese vaso te puede causar daño, entonces no te lo puedo dar. ¿Cuál es la diferencia entre que si nosotros le vamos poniendo nombre y si nosotros vamos evadiendo lo que está pasando? Es decir, cuando un pequeñito como ellos de esa edad, 6 meses, 8 meses, empiezan a tener este tipo de conductas, podría ser que mamá, papá, abuelitos o tíos generen esta situación de evasión de lo que estoy sintiendo. Es decir, yo empiezo a sentir el enojo como bebé, esa necesidad imperiosa de que alguien me haga caso y me acerque lo que estoy solicitando, pero entonces la figura de acompañamiento lo que genera es una acción negativa en donde dice, no, 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 no te enojes, a ver, te lo doy, ¿no? Y entonces lo que hacemos es que buscamos la forma de sustituir lo que está pasando, cómo está pasando, por una situación de prontitud para que ese bebé no pase por esa emocionalidad. Sin embargo, es muy importante detectar que si los niños cuando son bebés no pasan y reconocen todas esas emociones que viven, muy probablemente sean niños y adolescentes que no puedan contactar con sus emociones, que aprendan de la evasión de la emocionalidad. Pero ¿cuántos adultos no encontramos así afectados en su emocionalidad, en donde cuando sienten miedo no lo dicen, en donde cuando sienten enojo tampoco lo dicen? Y lo que generan sería acciones evasivas como pues tal vez se quedan callados, tal vez como generan actividades de más, se van al gimnasio mucho más tiempo, tal vez se duermen mucho más tiempo, o sea, es decir, lo buscan la evasión de ser el contacto con esta cuestión emocional. Entonces es muy importante que nosotros desde muy pequeños vayamos enseñándoles a confrontar con esa emocionalidad. Sí, efectivamente, para los papás o las personas de acompañamiento es muy difícil dejar que esto pase, ¿ok? Nosotros no queremos que a ese niño o a esa niña les pase algo, no queremos que ese niño o esa niña llore, no queremos que ese niño o esa niña se sienta afectado en su emocionalidad. Sin embargo, es algo que tiene que pasar para poder lograr un autocontrol emocional, lograr una mejora en su autoestima y lograr gestionar sus emociones que le permitirán tener éxito en su vida futura. No solamente un éxito profesional, sino un éxito en todos los ámbitos de su vida. La autorregulación emocional impacta importantemente en todos los aspectos de la vida, familiar, social, emocional, física incluso. Entonces, hoy por hoy encontramos gente que por alguna razón no sabe manejar su emocionalidad y hoy hay más teorías en donde dicen que el cáncer, la diabetes y todos estos problemas severos en México son por esta parte del mal manejo de las emociones que estamos viviendo ahora. Entonces, por eso es tan importante acercarnos con estos pequeños y enseñarles desde el punto de vista del adulto cómo se vive la emocionalidad. ¿Quién es la persona más importante? Nos damos cuenta que cada sábado repito lo mismo, ¿verdad? Que el adulto es quien va a enseñar a ese niño cómo se gestionan las emociones a partir de comportarse como adulto. Es muy triste ver cuando uno va a un centro comercial, a una plaza, ¿verdad? Y encontrar a un niño que está generando una confrontación con su emocionalidad y ver cómo es que los padres de familia se convierten en niños también para poder esperar, lograr controlar la emocionalidad. Es decir, el niño empieza a generar una actitud complicada, empieza a generar un berrinche y papá o mamá se posicionan en una postura de niños en donde empiezan a gritar, a quererle pegar, a querer condicionar lo que está pasando y entonces nos damos cuenta que ya encontramos dos niños en una rivalidad en donde uno espera que el otro actúe como uno quiere y el otro espera que el otro actúe como uno quiere. ¿Qué es lo que se invita a que realicen? Lo que se invita a que realicen es que ustedes ayuden al niño a gestionar su emocionalidad desde ustedes, desde la adultez, desde entender que ese proceso es sano para su desarrollo, que ese proceso que está pasando del berrinche de que no se le compró algo es un proceso sano que le va a fortalecer para lograr tener un autocontrol emocional que posteriormente le servirá a lo largo de las vicisitudes que tenga en la vida.
Cuando llevamos a los niños a vacunar, ¿verdad? Sentimos como un dolor importante en nuestro corazón como padres, ¿no? Y decimos, no, ay, no, pobrecito, le va a doler y así. Sin embargo, sabemos que es necesario. Y todos cumplimos con todo el esquema de vacunación porque sabemos lo importante que es que ese pequeño tenga todos estos elementos para poder confrontarse biológicamente a situaciones que pueden generarle una enfermedad. Lo mismo tendría que ser con las cuestiones emocionales. Nosotros vamos generando ciertas vacunas, ¿no? Acerca de ciertas actitudes o acciones que van teniendo que hoy por hoy van a ser completamente necesarias para que el día de mañana tenga los elementos, tenga las defensas para poder confrontarse con situaciones emocionales a lo largo de las vicisitudes de la vida. Por eso es que es tan importante que nosotros manejemos estas técnicas de autocontrol con nuestros niños desde que son muy pequeños. Cuando nosotros conseguimos gestionar nuestras emociones, entonces lo que logramos es un desarrollo psicoafectivo adecuado. Los niños van logrando ese desarrollo psicoafectivo que los va a llevar, además de desarrollar la cuestión afectiva, los va a llevar a esta construcción de su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo me manejo yo? ¿Y quién soy yo en la emocionalidad? Muchas de las veces cuando vienen al consultorio, los papás dicen, es que es igualito a su papá de enojón, es que es igualita a su mamá, ¿no? De chillona. Y entonces yo lo que les digo es, quitemos esas etiquetas, esos niños no son iguales a esta reproducción de papá o de mamá, no, esos niños son una copia acerca de lo que les enseñó el otro, pero si el otro les enseñara que eso no es así, entonces automáticamente el niño lo aprende de otra manera. Es decir, el niño no trae el mismo chip. Sí puede traer cuestiones de ADN que lo hagan con una tendencia distinta o con una tendencia más hacia la emocionalidad que otros. Sin embargo, sí es muy importante saber que de nosotros depende en el actuar diario, que ese niño aprenda o no ciertas actitudes o acciones. Entonces me traen un pequeño donde me dicen, es que es súper enojón y yo veo al papá y digo, bueno, no es, el niño no es enojón, lo que pasa es que aprende a reaccionar a ciertas aptitudes igual que el papá. Y como el papá tiene tendencia al enojo, entonces el niño adquiere esa tendencia al enojo y sin querer lo vamos marcando en esto que decimos de ah, claro, es igualito al papá. No, no es igualito. Lo que pasa es que está copiando estas conductas. ¿Qué nos puede ayudar entonces? Una configuración de autonomía en donde nosotros decimos, tú no eres así. Tú no eres así. Yo le sugiero mucho a nuestros niños desde el año y medio hasta los 8 años, 9, que todos los días repitan, soy un niño feliz, soy un niño amado, soy un niño sano, soy un niño querido, amado y aceptado, ¿ok? O sea, que su cerebro empiece a hacer un registro distinto de todo esto que la sociedad le está diciendo. Cuando afuera le dicen, claro, eres un chillón, claro, eres un enojón, claro, entonces van registrando cosas negativas y lo que necesitamos es quitar ese registro negativo y poner un registro positivo que sería yo soy un niño amado, soy un niño tranquilo, soy un niño feliz. Entonces, uno de los tips es que ustedes reconozcan el tipo de emocionalidad que tienen, la tendencia de emocionalidad que tienen sus niños y entonces generen un enunciado positivo que permita hacer un cambio en el cerebro, un cambio de, positivo de negativo a positivo, en donde les permitan hacer una reprogramación cerebral para que ese niño quite todo eso que ya por carga social va teniendo, ¿no? ¿Cuál es la clave de toda esta autogestión emocional? La clave es prevenir. Es decir, siempre que hay una situación de emocionalidad desbordada es porque antes no hubo una previsión adecuada. Nuestros niños desde muy pequeños tienen que recibir instrucciones claras y precisas. Es decir, te voy a prestar el juguete. ¿Quieres el juguete? Sí. Ah, bueno, para prestarte el juguete, las reglas son estas, ¿ok? No lo puedes sacar de la recámara. Cuando lo desocupes, lo tienes que guardar. Y si alguien quiere compartirlo, lo puedes compartir o no lo puedes compartir. ¿Entendiste la regla? Sí. A ver, ¿cuáles son las reglas? La regla es, si lo sacas, lo metes en su lugar. Si lo llevas a otro lado, lo tenemos que guardar porque no lo puedes jugar en otro lado, lo puedes jugar aquí, ¿ok? El niño desde el año y medio, 2 años lo entiende perfectamente. ¿Qué pasa?
Cuando nosotros vemos que el niño no está cumpliendo esa regla, entonces lo que podemos hacer es manejar esta regresión a la regla. O sea, yo le digo, ¿te acuerdas lo que platicamos? Entonces, quiere decir que no estás cumpliendo la regla. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de no cumplir la regla? Si no lo estás utilizando adecuadamente, hay que guardarlo. Entonces, vamos a aplicar la consecuencia y lo guardamos. Seguramente enfrentaremos o confrontaremos una cuestión emocional negativa, ¿no? Es decir, se van a enojar, se van a frustrar, les va a dar desesperación, les va a dar ansiedad. Sin embargo, eso nos va a llevar a que nosotros, como adultos, ayudemos en este desarrollo psicoafectivo, es decir, dejamos que pase, dejamos que respire, no decimos nada. El error más grande de los papás es que cuando el niño está haciendo este desborde emocional, estemos diciendo, ves, es que yo te lo dije, si no te pusieras así, yo te lo daba otra vez, ves, es que yo te lo dije, no cumpliste con la regla, ves qué feo te ves, ves cómo estás. Entonces imagínense, él ya está como un volcán en erupción, así ya llorando y todo, y ustedes echándole más para que él se desborde en la emocionalidad. No, lo que tenemos que hacer es dejar que pase, es decir, no cumpliste la regla, estoy aplicando la consecuencia. Sé que estás enojado o sé que estás frustrado, manéjalo y cuando te calmes me avisas. Después de decir ese enunciado, lo que hacemos es que dejamos que el niño automáticamente se calme. No nos acercamos, no le decimos nada, nada, porque ahí vamos a trabajar la autogestión emocional del niño. Vamos dejando que se regule emocionalmente. Algunos niños tardarán más que otros, no importa, ese es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Una vez que el niño termina, yo afectivamente con este mismo tono de voz digo, terminaste, te sientes mejor, vamos a recoger el material o vamos a jugar otra cosa porque ese material ya se guardó. Es decir, seguimos en la línea de la regla, sin embargo, lo que cambia es la emocionalidad con la que yo me acerco a ese niño. O sea, en ningún momento yo me enojo, en ningún momento yo grito, en ningún momento yo me salgo de mi cuestión emocional y me pongo en una actitud de niño, ¿no? O sea, yo solo dejo que él lo viva. Yo respiro acá y estoy pensando, es por su bien, claro, todo el mundo me está viendo, ¿qué voy a hacer? Estamos en una plaza, toda la gente está queriendo intervenir y todo, pero yo tengo que manejar mi emocionalidad para que cuando el niño termine su desbordamiento emocional, yo pueda decir con toda la tranquilidad, no te preocupes, ya te calmaste, ok, vamos a hacer lo que dijimos y busquemos otra actividad, ¿sí? Dentro de esa etapa, dentro de ese momento en donde el niño está externando su desajuste emocional, es importante que nosotros no generemos ninguna otra tipo de emocionalidad, es decir, ni para bien ni para mal, nosotros tenemos que hacer ningún comentario, tampoco tenemos que hacer ninguna intervención. Hay papás que están diciendo así, si ya te calmas, te compro un helado, si te calmas, vamos por papas, si, no, eso es erróneo, o sea, lo que hay que hacer es dejar que lo viva. Cuando termina de vivirlo decimos, claro, estabas enojado, la próxima vez hay que cumplir la regla y seguramente no pasará esto, ¿ok? Y continúo con lo que estoy haciendo, con otra cosa, es decir, ya guardamos el juguete, pero hoy vamos a hacer otra cosa. Ya hicimos esto, pero hoy vamos a hacer lo siguiente. La prevención es la clave de todo. Siempre que nosotros decimos algo, se tiene que hacer. Pero siempre eso que decimos tiene que venir en antelación. Es decir, vamos a ir a una fiesta con nuestros amiguitos y entonces yo digo, vamos a ir a la fiesta, pero cuando yo diga vámonos, tenemos que irnos. Si tú en ese momento no te quieres ir, entonces tendrás que gestionar tu emocionalidad porque nos vamos a ir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En la cultura normalmente vamos a la fiesta, dejamos que el niño esté jugando y cuando le decimos ya vámonos, empieza, no, no, por favor, 5 minutos, no, no. Y entonces nosotros somos quienes les enseñamos a esos pequeños cómo debemos comportarnos ante esa situación. ¿Qué pasa entonces? Nosotros decimos, ya lo habíamos hablado, te dije que en cuanto dijera que nos íbamos, despídete. Si el niño empieza en un desbordamiento emocional, no se despide, nosotros nos despedimos, sujeto al niño, lo subo al carro, se calma durante el trayecto y cuando se calma, entonces continuamos con lo demás. La siguiente vez cada vez su desbordamiento emocional va a ser menor hasta que entienda que debe de cumplir la regla. Sin embargo, no voy diciéndole, ya ves qué feo te ves, todo el mundo se te quedó viendo. No, mira, ellos no hacen berrinche, ellos sí entienden cuando hablan. No,
cada niño es diferente. No vamos a afectar su autoestima generándole etiquetas que no deberían de estar ahí, ¿no? Solamente es una cuestión natural, es decir, el niño va a presentar cuestiones de enojo, de tristeza, de ansiedad en la normalidad, porque así es como aprende en su desarrollo psicoafectivo cómo confrontar estas emociones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener muy en claro? Que nuestros niños, desde que son muy pequeñitos hasta que son adolescentes, van trabajando con unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Es decir, estas cosas que pasan enfrente y que yo aprendo, no con lo que me dicen, sino con lo que veo, hacen y reflejan en mi cerebro la forma en que yo me debo conducir hacia la situación que está pasando. Entonces, por mucho que mamá me diga, no te enojes, si mamá reacciona de esa manera cuando ella no puede resolver un problema, en automático mi cerebro en esa neurona espejo brinca, se checa, se choca en el espejo y regresa el aprendizaje de cómo respondo yo ante esa situación. Y entonces la mamá dice, pero si ya le dije que no se enoje, ¿no? Pero nos damos cuenta que mamá responde de la manera igualitaria a una situación distinta, pero su forma de responder en la emocionalidad es la misma. Entonces, por más que digan, ya le dije que no lo haga, pero si él está viendo otra cosa en otras personas como papá, mamá o personas de cuidado, pues entonces él lo va a hacer de esa manera. Por eso es tan importante que nosotros veamos cómo nos autocontrolamos nosotros. ¿Qué es lo que podemos hacer como en cuestión de técnicas? El tema específicamente era técnicas de autocontrol para los niños, pero me interesaba que ustedes vieran cuál es la importancia de esta cuestión del autocontrol, de por qué es tan importante dejar que pasen, no evadir, no buscar que ellos no sufran, no buscar que ellos no lloren, no buscar que ellos no se sientan tristes o ansiosos, no, es dejar que pase la emocionalidad como algo natural y luego entonces enseñarles a gestionar lo que les está pasando para luego autorregularse y poder aplicarlo durante toda la vida, ¿verdad? Tengo la oportunidad de dar terapias no solamente a niños, también a parejas y a personas adultas y con tristeza me doy cuenta que si ellos trabajaran una autorregulación emocional, muchos de sus problemas serían mucho menores, ¿no? O sea, todos tenemos un punto de oportunidad en lo que significa la autogestión emocional, ¿no? Sin embargo, es muy importante que ese punto de oportunidad lo observemos y lo estemos trabajando todo el tiempo, es decir, todos hemos pasado situaciones específicas que no nos agradan y que nos hacen llevarnos al enojo, a la ira, a la frustración, a la tristeza, a la depresión. Sin embargo, no todos lo resolvemos de la misma manera y no todos logramos salir de ese lugar de la manera correcta o lo más rápido que se pueda, ¿no? Pero eso depende de cómo nos enseñan a manejar nuestras emociones y cómo es que nosotros mismos vamos manejando nuestra emocionalidad a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son algunas de las técnicas que podemos aplicar? Con los niños más pequeños, la primera es la respiración, o sea, es muy importante llevarlos a la conciencia de la respiración. Inhalo, exhalo. Exhalo de una manera lenta, exhalo de una manera profunda, es decir, cuando jalo el aire entra profundamente, pero cuando exhalo también tiene que salir de esa forma. Tengo que sentir que el aire saca todo eso que está dentro de mí. Entonces yo lo que le digo al niño es, huele la florecita, sopla la velita. Huele la florecita, sopla la velita. Cuando nosotros estamos aplicando esta técnica se aplica antes, es decir, yo voy como cuidador, como figura de apoyo, figura de autoridad, observando lo que está pasando en el niño y cuando yo empiezo a ver en su corporalidad que él ya se va a enojar o va a entrar en un estado de berrinche, puedo aplicar esta técnica. A ver, sopla la velita, huele la florecita, sopla la velita. No cuando ya esté en el berrinche, es muy importante que lo tengamos claro. En el berrinche no vamos a buscar una técnica de autocontrol emocional, no la vamos a encontrar, esa se trabaja desde antes de que entre exactamente al berrinche o después de que pase el berrinche. Durante el berrinche
nosotros no podemos hacer nada. Quien lo gestiona son ellos, ¿ok? Entonces, esta es una técnica de la respiración. La otra es contar, ¿no? O sea, ok, a ver, ¿no te sientes bien? Vamos a contar del 1 al 10 para ver si esto pasa, ¿no? Entonces, vamos a contar 1, 2, 3. Él puede estar ya desbordándose en la emoción, ya puede estar aventando las cosas, ya puede estar haciendo cualquier cosa y yo sigo contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo único que digo es, ¿necesitas más tiempo para calmarte? No, pero yo veo que no está calmado, entonces digo, parece que sí necesitas más tiempo. Vuelvo a contar. Y entonces vuelvo a contar. No en el enojo, no en el de, te voy a contar hasta 10 y te calmas. No, solo necesitas más tiempo, vamos a contar. 1, 2, hasta que por fin logramos que él se calme. ¿Ok? Son niños pequeños, algunos niños tardan 15 minutos, 20, algunos tardan 2 horas, 3 horas. Es el inicio de este proceso de autogestión. Nosotros siempre tenemos que tener la certeza de que ningún niño es igual, pero que todos lo van a aprender y lo pueden aprender. Entonces vamos dejando que pase su proceso y su tiempo a la vez. Las otras son buscar una huella de sentido positiva. Nosotros le llamamos huella de sentido positivo a recordar algo que nos hace sacarnos de ese estado de enojo o de ese estado de tristeza y llevarnos a un estado de alegría, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas el juguete nuevo que te regalaron? ¿Te acuerdas el día que fuimos al parque? ¿Te gustó? ¡Wow! Sí estaba padre, ¿no? ¿Te acuerdas que tienes un muñeco diferente a ese que quieres? Vamos a buscarlo, ven, ¿no? Entonces, pero fíjense, el tono de voz siempre es de un adulto, siempre es tranquilo, siempre es pausado, siempre es cálido, ¿ok? No es de enojo, no, porque quien está gestionando la emoción es el niño, no nosotros, ¿ok? Bien. Otra de las técnicas que podemos utilizar es la música, ¿no? Tenemos que tener un repertorio de música que nos permita tener música para relajarnos, tener música para cuando estamos estresados, tener música cuando estamos enojados, música para cuando no pueden dormir, es decir, la música es una herramienta importantísima que nos sirve en muchos de los aspectos, pero que sí hay música que va con tendencia a cierta sensación o sentimiento. Entonces tenemos que ser cuidadosos con la música porque a veces el bebé de por sí ya viene irritado, el bebé ya hizo un berrinche y entonces se suben al coche y vienen con una música que les genera más predisposición al enojo, pues entonces ese bebé va a tardar más en calmarse, ¿no? En cambio, si ponemos una música relajada, una música que a ellos les guste, pues puede ser que el bebé o el niño se autorregule mucho más rápidamente, ¿no? En cualquier supermercado, en cualquier tienda encontramos las burbujas, ¿no? Entonces eso también para niños pequeños es importante. Cuando nosotros empezamos a ver que se va a desbordar en la emoción, le digo, necesitas tus burbujas, toma. Y entonces le damos las burbujas y le damos 5 minutos para que ahí en la soplada de las burbujas pueda respirar, pueda sentirse más tranquilo, pueda relajarse con esta sensación de cuando la burbuja truena y le cae el agüita en la cara, eso le ayuda a ese pequeño a poder regresar a su centro sin necesidad de estarle diciendo cosas como cálmate, ya ves cómo te pones, eres un niño muy feo, mira cómo haces berrinche, eso no sería lo ideal, ¿no? Entonces podemos traer siempre unas burbujas. Si no tenemos burbujas en casa, podemos tener un popote y poner tantita agua y que soplen en el popote, en el agua, ¿no? Y eso también los tranquiliza bastante. Muchas de las veces lo que enseñamos con niños un poco más grandes, como de 3 años a 8 años, es que las emociones tienen que ver con los elementos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el enojo tiene que ver con el fuego. Y entonces, ¿cómo se apaga el fuego? El fuego se apaga con agua. Entonces, cuando yo estoy viendo que el niño está tendiente a una emoción de enojo, yo lo que le digo es, ¿quieres agua? ¿Vamos al baño? ¿Te pones agua en la cabeza? ¿Necesitas agua? Mira, toma agua, ¿no? Vamos al baño, lávate la carita, ponte agua en la nuca. O sea, es decir, para que baje el enojo antes de que se desborde, ¿ok? Si los niños lo que tienen es muchísima ansiedad o muchísima tristeza, entonces lo que necesita ese niño es aire, ¿no? Entonces,
el aire, o sea, la parte de la tristeza, el aire es el que nos va a permitir y el aire tiene que fluir, ¿no? Para pasar. Entonces lo que hacemos es caminar, respirar, salir a una ventana que nos dé aire, buscar estas opciones del ventilador, un abanico, y con eso ellos se pueden sentir mejor. ¿Qué otra técnica es importante que se puede aplicar con los niños pequeños desde los 3 años hasta los 8 o 9 años? La técnica de la tortuga. En cuanto yo empiezo a sentir un desborde emocional, agacho mi cabeza, cierro mis manos, junto mis piernas y respiro. Entonces, eso ese lenguaje corporal que está manifestando ese niño, lo que le está diciendo al cerebro es, haz un alto, ¿no? En todo, en el pensamiento, en la emoción, en la sensación, en el sentimiento. Entonces hago esto, me pongo como en posición fetal, respiro y me calmo. Entonces, esta técnica específicamente sirve mucho como para niños con TDA, niños con autismo. Tú les dices, somos tortugas y nos hacemos rollito y ahí nos quedamos y respiramos hasta que pase el desborde emocional. Cuando los niños son de aproximadamente 8 años a 10 años, 12 años, ya se generan técnicas un poco más avanzadas en cuestión de lo que ellos pueden ya hacer, que es leer, que pueden manejar ellos mismos su emocionalidad o así. Entonces, ¿qué hacen? Pues pueden hacer, lo primero es una cosa que se llama el pastel de la calma. Si nosotros sabemos que son niños muy ansiosos, muy enojones, muy que tienen estas tendencias negativas, hacemos desde antes un pastel que está dividido y cada una de sus divisiones tiene una actividad que le permite al niño calmarse. De tal forma que el niño cuando está desbordado en la emocionalidad, yo solo le digo, vamos al pastel y vemos qué vamos a hacer. Y entonces llegando al pastel, él saca la rebanada de pastel y ve qué es lo que tiene que hacer. Dentro de la rebanada del pastel puede venir un espacio de tranquilidad, puede venir una música, puede venir la respiración, puede venir comer algo, puede venir ir hacia donde está el agua o algo así. Entonces vamos con ese pastel generando como ciertas actividades o acciones que le permiten salir del estadio en el que está emocional. Eso nosotros ya lo hacemos cuando son niños aproximadamente de 7 8 años, pero el mismo niño ya lo va a poder hacer. O sea, nosotros lo invitamos a que lo haga, pero nosotros dejamos que ellos lo hagan para que a los 9 10 años ellos solitos vayan y busquen su pastel de la calma y ellos se autorregulen y ellos digan, estoy enojado, voy a mi cuarto, no me hablen. Y en esa acción respetuosa de la individualidad del niño, nosotros dejamos que ese pequeño gestione sus emociones en su recámara de la forma que él pueda regularlo. A veces nos damos cuenta que como adultos no tenemos la capacidad de dejar que el otro se regule emocionalmente, ¿no? Entonces dicen, ¿qué tienes? Nada, ¿qué tienes? Nada. No, ya dime, a ver, ¿por qué estás enojado? No, dime, es que... Y entonces hacemos que esa persona que tiene esa emocionalidad ya está para desbordarse, ¿no? Pues obviamente se desborda más porque entonces dicen, ya, si no quiero que me preguntes, no quiero que hables. Por eso es que desde pequeños tenemos que dejar que ellos mismos se autorregulen y tenemos que ser suficientemente observadores para darles su espacio y su respeto hacia la emocionalidad que están viviendo. Eso es muy importante, eso se respeta, ¿ok? Es importante saber que el niño, el adolescente o el adulto necesita el respeto del otro ante la emocionalidad que está viviendo, porque a lo mejor para mí como adulto no me implica tanta cuestión como al niño, ¿no? O sea, para mí puede ser poco trascendente que se haya roto el juguete o que no aparezca o que se lo hayan quitado, pero para el niño en ese momento es muchísimo, muy importante ese suceso que está pasando y tiene que dejar manifestar sus emociones y sus sentimientos para que entonces pueda generar este desarrollo psicoafectivo, pueda trabajar en su autonomía y pueda generar esta autogestión en todos los niveles de su vida. Entonces vamos dejando que cada quien lo viva como lo tenga que vivir. Para cada quien van a impactar de diferente manera las situaciones. Lo importante es que para todos, en cualquiera de los ámbitos, puedan autorregularse.
Otra técnica importante podría ser un semáforo, ¿no? Nosotros generamos unas tarjetitas roja, amarilla y verde. Cuando nosotros vemos que el niño está empezando a generar actitudes que no son las convenientes para él o para otras personas, yo saco la ficha amarilla y la ficha amarilla significaría piensa lo que estás haciendo. Piensa cómo te estás comportando. Piensa hacia dónde estás haciendo las cosas. Cuando el niño ya está a punto de desbordarse, yo saco la tarjeta roja y yo digo detente, ¿no? Entonces yo saco la tarjeta roja, la pongo en la mesa y el niño tiene que ser capaz de detenerse. Acuérdense, este es un ejercicio para niños de entre 8 y 10 años, 7 a 10 años. Es decir, el semáforo no lo puedo trabajar antes, ¿no? Pero cuando ya trabajé la emocionalidad desde antes, a los 7 8 años que yo saco el semáforo, el niño lo puede trabajar sin ningún problema. Es decir, yo ya no tengo que decir nada. Yo saco la tarjeta roja, la pongo en la mesa y el niño ya sabe lo que tiene que hacer. Ir al agua, ir al aire, manejar arena, trabajar la tierra, ¿no? Entonces, pero el niño ya lo sabe. Ya lo trabajamos en la emocionalidad. Otro de las técnicas o herramientas es ese, siempre tener con los niños posibilidad de tocar el agua, posibilidad de jugar con la arena o la tierra, posibilidad de tener una ventana con aire, un ventilador pequeñito de esos que venden, un abanico, es decir, que él tenga los elementos para que en cuanto él tenga un desbordamiento emocional, sepa cómo acercarse, hacia qué elemento acercarse y cómo trabajar su regulación emocional, ¿no? Encontramos niños y niñas que entre 7 y 9 10 años están muy tendientes a la agresividad y a esta respuesta reactiva de las cosas, ¿ok? Son niños que inmediatamente se irritan de cualquier cosa, que inmediatamente les dices algo y empiezan como de, ¡ay! ¿No? Eso es normal, pero sobre todo pasa cuando nuestros niños están siendo tratados en una situación distinta a la realidad. Es decir, estos niños de entre 7 9 años, 10 años, que tienen esas conductas de irritabilidad, de que no se sienten contentos con nada, de que nada les gusta, de que nada les parece, solamente nos están dando un indicador de que la persona, figura de autoridad, papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos, no lo están tratando como un niño de la edad que debe de tener. Es decir, esta cuestión de irritabilidad y esta cuestión de incomodidad como constante posiciona a los niños en un estadio de aproximadamente 3 o 4 años, que es cuando están autorregulando sus emociones. ¿Ok? Entonces, cuando un niño de 8 o 9 años ya tiene estas características, donde todo el tiempo se irrita, donde todo el tiempo se siente enojado, donde todo el tiempo se siente mal, donde nada le gusta, es porque desde antes no se manejó la emocionalidad adecuadamente. ¿Qué hacemos con esos niños ahora? Con esos niños ahora tenemos que enseñarles a que ellos ya tienen la edad suficiente para ser autogestivos. Uno, canalizar la energía. Es muy importante que los niños de entre 7 y 10 años tengan su energía canalizada. Esos niños tienen energía para cumplir con sus labores de la escuela, hacer una responsabilidad en casa, cumplir con sus responsabilidades básicas y propias como es su cuarto, tender su cama, recoger sus trastes, lavarlos. La responsabilidad en casa implica el apoyo en casa hacia otras cosas, ¿no? Como limpiar la sala, el baño, la cocina. Tienen energía suficiente para jugar todavía en la tarde y tienen energía suficiente para hacer una actividad extraescolar. Si nosotros no hacemos que estos niños de esta edad hagan o realicen toda esa rutina con todas esas actividades, la energía queda concentrada en su cuestión corporal y entonces están tendientes a la irritabilidad. O sea, ya, ¿por qué? Porque necesitan sacar la energía. Entonces es muy importante que los papás con niños de esa edad, lo primero es que sepan que esos niños ya no son bebés, ya son tratados como adultos. Dos, que como, bueno, ya son tratados como adolescentes adultos. Dos, que como ya están pasando a otro estadio en cuestión de edad, tienen que tener otros indicadores para autorregularse o autogestionarse. Es decir, nosotros papás a los 8 o 9 años ya no estamos gestionando las emociones del niño. Ya no somos quienes estamos diciendo, ¿te sientes mal? ¿Estás triste? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te sientes así? No. A esa edad ese niño ya tuvo que aprender a poder decir, mamá, hoy me siento triste.
me pasó esto en la escuela. Mamá, hoy me siento enojada porque me regañaste. Mamá, hoy me siento... ¿Pero por qué? Porque ya lo trabajaron desde antes. Si no lo han hecho, entonces estamos a muy buen tiempo de que ahorita trabajen estas acciones y estas actividades para que esos niños de esas edades puedan a su vez avanzar en esta autogestión de sus emociones, en este desarrollo psicoafectivo y en este desarrollo de la autonomía. La autonomía y el desarrollo psicoafectivo van de la mano. Mientras más autónomo se siente un niño, menos complicaciones emocionales tiene. Cuando un niño se siente más dependiente de la mamá, de la hermana, del abuelo, de los tíos, de los primos, entonces la regulación emocional cuesta muchísimo más trabajo. Es por eso tan importante que trabajemos en la autonomía y en la regulación emocional al mismo tiempo. ¿Qué pasa con chicos de 9, 10, 11 años cuando tienen un desbordamiento emocional? Ahí sí es mucho más marcado el que papá, mamá o figuras de acompañamiento tienen que moverse del lugar, dejar que ellos autogestionen su emoción y cuando ellos mismos lo necesitan, ellos mismos salen y se integran de nuevo. Nosotros ya no somos quienes para estarles diciendo o buscando que se sientan mejor. A ver, ya, que se te pase. A ver, mira, ¿quieres venir a hacer esto? A ver, mira, porque entonces no los estamos ayudando y esas conductas, cuando llegamos a los 19, 20, 25 años, pues nos damos cuenta que son repetitivas. Es decir, que la vemos y decimos, o sea, ¿cómo puede comportarse así si ya tiene 25 años, ¿no? Pues porque no le ayudamos desde los 3 años en esta autorregulación emocional, en este desarrollo psicoafectivo y en este desarrollo de la autonomía. Entonces es muy importante que nosotros ayudemos en esto. Otra de los tips que pueden hacer es siempre trabajar como actividades dentro de la rutina que les permitan la manipulación de diversas texturas. ¿Por qué? Ven que ahora venden incluso unos cuadritos que se llaman jardines zen, que tienen arena y entonces solamente estamos ahí con el palito tratando de hacer figuras de arena, tratando de escribir en esa arenita y así. Son actividades que llevan al cerebro a un estadio de entender que debe de haber paz. Entonces es importante que nuestros niños o nuestros adolescentes tengan opción o acercamiento a este tipo de texturas. La arena, la harina, las masas, ¿no? Eso les ayuda, ¿no? Cuando ya somos más grandes, como niños, adolescentes, pues entonces serían las pelotas antiestrés, ¿no? Que eso les sirve. Entonces de repente yo veo que está teniendo mucha tarea, que está muy irritable, entonces yo voy y le digo, ¿qué onda? Y entonces le aviento la pelota y estamos jugando con ella y manipulando. De otra forma, obviamente no es como los niños, pero también esta manipulación de estas texturas va a ayudar a que su corporalidad se regule, baje la emoción y se puedan autorregular o autogestionar. ¿Qué es lo que me resta decir? Pues lo que me resta decir es que, como siempre y como cada sábado, tenemos que tomar conciencia de quién enseña esta cuestión de inteligencia emocional a los niños, los adultos. En la medida que nosotros observemos el medio en donde se desenvuelven los niños, podemos darnos cuenta, ¿no?, qué cambios significativos tienen que hacer los adultos. Conozco dos, tres niños que están tendientes muy importantemente a la agresividad, al enojo, al autoritarismo. Esos niños están tendientes a eso porque la figura de autoridad no les ha dado el lugar que les corresponde, porque la figura de autoridad queda por debajo del mismo niño y entonces el niño posiciona en un escalón de anarquía en donde él dice lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Tristemente, esos resultados se ven cuando tienen 6, 7 años, en donde ya es imposible controlarlos, en donde ya es imposible ayudarlos y entonces tenemos que buscar otras técnicas para poder sacarlos de ese estadio y ayudarlos de otra forma, pero ya no es tan fácil como cuando ellos están desde chiquitos aprendiendo este desarrollo de la autogestión de sus emociones. De verdad los invito a que analicemos y reflexionemos cómo es que nosotros regulamos nuestras emociones, cómo es que nosotros, no en el dicho, sino en el ejemplo, regulamos nuestras emociones para que entonces a su vez esos pequeños que se van a convertir en adultos tengan la capacidad de autogestionarse y autogestionar sus emociones y saber cómo sí, cómo no, dónde sí, dónde no. Queremos adultos inteligentes emocionalmente, queremos adultos que digan, tengo miedo,
Se vale decir tengo miedo. Queremos adultos que se vale que lleguen y digan, no me siento bien, ¿no? Me estoy sintiendo mal. Y entonces puedan abrirlo de la mejor forma. Queremos adultos que sean capaces de decir, tengo muchas cosas en la cabeza y no sé cómo manejarlas y necesito ayuda, ¿no? O sea, es decir, que ellos mismos como adultos se regulen, se controlen, pero que si no pidan ayuda para que no sigamos en esta bola de nieve, ¿no? Que aquellos que no saben regular sus emociones, pues ahora enseñan a esos niños a no regular sus emociones y entonces ya tenemos generación tras generación de hombres que se callan sus emociones, de hombres que no hablan de sus emociones, de hombres que se comen sus emociones y de hombres y mujeres que se enferman por este cúmulo de emociones contenidas que no pueden manifestar. De verdad los invito a que reflexionemos sobre eso, reflexionemos sobre cómo quiero estar hoy, ahora y siempre en cuestión de mi salud emocional, física, intelectual, qué estoy haciendo para poder sentirme mejor en todas esas esferas y sobre todo cómo estoy manejando y regulando mis emociones para que no generen un impacto en mi cuestión de mi salud física. De verdad, hay muchos estudios ahorita donde nos dicen todo lo que tiene que ver con las enfermedades es porque no hay un buen manejo de emociones. Ayudemos a nuestros niños a ser adultos sanos, ayudemos a nuestros niños a vivir una vida tranquila y en paz, entendiendo que durante lo largo de nuestra vida vamos a encontrar situaciones que nos van a confrontar a las diversas emociones que podemos vivir, tristeza, enojo, depresión, miedo, ansiedad, frustración. Sin embargo, todos y cada uno tenemos los elementos y la capacidad de vivir esa situación, confrontar la situación, ver qué elementos voy a utilizar para salir de ella, salir de esa situación y poder restablecer mi paz interna y mi paz dentro de la sociedad. En estos momentos de confinamiento voluntario, tenemos que hacer esa reflexión de hacia dónde vamos emocionalmente, cómo estamos y cómo queremos llegar, porque este es un punto en donde hoy por hoy nosotros tenemos que levantarnos de esto y tenemos que regresar a nuestra paz. Tenemos que hacer a un lado nuestros miedos, tenemos que hacer a un lado todo esto que estamos sintiendo, nuestras incertidumbres y todo aquello que no nos deja estar en paz para salir de esto y regresar a un mundo de paz, regresar a un mundo de tranquilidad, regresar a un mundo de esperanza, regresar a un mundo en donde todos y cada uno de nosotros nos hacemos autorresponsables de lo que sentimos, de lo que pensamos, pero sobre todo de lo que vivimos. Los invito a vivir sin miedo, los invito a enseñarles a nuestros niños cómo gestionar el miedo y entonces así ser una mejor sociedad, mejores seres humanos y mejores para nosotros y para los otros. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos el siguiente sábado. Cualquier comentario, por favor, no duden en escribirnos. Cualquier sugerencia de tema, adelante, estamos aquí para servirles, siempre con la idea cierta de que ustedes son quienes nos hacen a nosotros, ustedes son quienes nos nutren, cada que se conectan, cada que nos escriben, es para nosotros un granito de ser mejores personas y obviamente estar mejor para ustedes y con ustedes. Muchas gracias, bendiciones, nos vemos el siguiente sábado.